Bienvenidos sean todos a esta entrevista con Alberto Mora. Alberto, si usted pudiera solo explicarnos para poner en contexto a la gente, básicamente qué es la ABA y por qué el programa de fortalecimiento del Estado de Derecho es importante, se lo agradeceríamos. Como que no, empiezo con la segunda pregunta, pero Pablo, que el Estado de Derecho es fundamental para cualquier gobierno y fundamental para asegurar que los derechos humanos de todos sean observados. Cuando pensamos en qué es el propósito de un gobierno, por qué nos organizamos en una sociedad, y una de las razones es para proteger la dignidad humana. Y la dignidad humana, uh, que, en la cual todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho a las libertades y los derechos que cualquier persona tiene. Eso se obtiene a través de observación y respeto a los derechos humanos, y los derechos humanos son protegidos por el Estado de Derecho. Así que eso es fundamental a la calidad de justicia de cualquier país, en los Estados Unidos, en Guatemala, en donde sea. Como abogados, nuestro trabajo profesional es precisamente para proteger los derechos, proteger el sistema de justicia y avanzar la dignidad humana, que solamente se puede avanzar si se respeta el derecho y el Estado de Derecho, mejor dicho. Así que el ABA es la organización más grande de abogados de los Estados Unidos. Tenemos más de 300,000 miembros, fuimos formados hace 140 y pico años, y hace como 40 años, a la caída de la Unión Soviética, el ABA, mejor dicho, abogados individuales del ABA fueron a países en el ex imperio ruso, como Hungría, Rumanía, Bulgaria, los otros, y encontraron que había mucho deseo para aprender cuáles eran los sistemas de justicia de los Estados Unidos, a todos niveles del sistema, en todas las ramas del derecho. Y eso se formalizó después de cierto tiempo, y hoy en día, más de 31 años después que fuimos formados, estoy hablando ahora de la iniciativa sobre el derecho humano, derecho al Estado de Derecho del ABA, ROLI. Hemos trabajado en más de 100 países, hemos implementado más de 3,000 grants, prestaciones de apoyo financiero para trabajar en los sectores legales, y en fin y al cabo, nuestra misión como elemento del ABA es asistir a nuestros amigos en otros países a fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de justicia en sus propios países. Y por eso estamos aquí. Hemos trabajado más de 10 años en Guatemala, tenemos muchos amigos, hemos trabajado en muchos temas, y en este caso en concreto, quiere decir la selección de magistrados, hemos recibido pedidos de, yo diría, una docena de entidades que han solicitado nuestro apoyo para tratar de construir un mejor sistema de selección de magistrados en el país. Señor Mora, y usted mencionaba la importancia del Estado de Derecho para el desarrollo de un país, de las naciones en general y de las sociedades. Pero hay gente a la que no le queda del todo claro la importancia de un Estado de Derecho que se fortalezca con magistrados independientes para fomentar un mejor clima de negocios. Usted durante muchos años fue el abogado principal de Walmart. Exacto. ¿Qué mensaje le puede mandar para esa gente que pretende que nuestra economía crezca, mejore, cierre brechas, se generen oportunidades, atraiga inversión, pero por otro lado apoyan esfuerzos para que no existan magistrados independientes y cortes que ayuden a fortalecer ese mismo Estado de Derecho? Eso es clave. Y como has dicho, en otra vida, yo era el abogado principal internacional de Walmart, y precisamente yo expandí el negocio de Walmart en Centroamérica, inclusivamente en Guatemala. Trabajé por un par de años somos las familias más grandes en Guatemala, que eran los propietarios de las tiendas que nosotros compramos, y entonces trabajé con ellos en sociedad para mejorar y expandir el negocio. Después era el abogado principal global de Mars Incorporated, que es la tercera o cuarta compañía más grande de alimenticios en todo el mundo. Y el negocio de Mars era aún más grande de lo que tenía Walmart. Así que yo, como abogado principal de empresa, he estado en muchísimas situaciones en la cual el estado de corrupción,
la corrupción de las cortes del sistema judicial era factor importante en la decisión para invertir en el país. Le puedo decir que en varios casos yo intervine en el proceso de entrar en un mercado y aconsejé en contra de la compañía entrar precisamente porque el nivel de corrupción era tal que no teníamos cualquier tipo de seguridad que podíamos hacer negocios honestamente en el país, y si no era honestamente, no queríamos participar en ese tipo de ambiente. Entonces, una vez que ya se está establecido en un mercado, asegurar que la compañía no está participando en cualquier tipo de corrupción a cualquier nivel es un factor importante del General Counsel, abogado principal de las compañías. Para mí era tema constante. Y aún sobre materias pequeñas o montos pequeños, le cuento un cuento brevecito. En una de las compañías teníamos un negocio en Rusia, y tuve información que un ex dueño de una compañía que nosotros habíamos comprado, pero él retenía una relación con nosotros porque era dueño de las marcas y raíces, en cierto modo, de que habíamos comprado. Pero tuve entendido que él usó ex empleados de él, que eran empleados de mi compañía, para pagar un soborno de como $5,000 a ciertas policías sobre algún tema de construcción. En 3 días yo estaba volando a Moscú para decirle a este señor, que era billonario en Rusia, que nosotros no hacíamos negocio de esa manera, entonces íbamos a cortar nuestra relación con él porque él había pagado ese monto y nosotros no queríamos nada que ver con cualquier persona que actuaría de manera corrupta. Y algunas personas dirían que es un tema menor, pero para nosotros no. El hecho que él había utilizado nuestras personas y esas personas fueron votadas de mi negocio, inmediatamente cuando vimos eso, era un factor de la ética que nosotros como compañía basada en los Estados Unidos vivíamos todos los días en todas partes del mundo. Así que le aseguro que corrupción en un país es un tema muy preocupante y es un elemento muy negativo para una compañía que desea hacer negocios en un país o expandir sus negocios en ese país. Y entonces sería justo decir, señor Mora, que si Guatemala y el mismo presidente Amatei ha hecho como propio un estudio que hizo la firma McKinsey para poder atraer inversión en el país, es contraproducente querer apalancarse en esas sugerencias, en esos planes que hizo la consultora, y del otro lado resistirse a elegir cortes independientes. ¿Es correcto decir que entonces no hay coherencia entre una cosa y otra, digamos? No puedo opinar en directo precisamente ese tema, es decir, no conozco el estudio al cual se está referenciando y no sé el comportamiento del presidente en esta materia, así que no tengo los conocimientos para poder actuar, pero le aseguro, y estoy seguro que el estudio de McKinsey hubiera indicado cómo un país pierde dinero, pierde recursos, pierde inversión, dado la corrupción. Yo estoy seguro que esas fueron las conclusiones del estudio, y si el gobierno no ha tomado acciones para reducir el nivel de corrupción, para tratar de obtener sistemas, sobre todo el sistema de justicia, porque ahí es donde se empieza, para tratar de minimizar ese tipo de riesgo. Entonces, yo diría que Guatemala no está actuando en su propio interés. Déjame hacer otro comentario. Quiere decir, muchas veces se habla de la soberanía de un país en relación a la corrupción. Y se pregunta por qué organizaciones externas se interesan en el tema de corrupción, y si eso no sería una injerencia en la soberanía del país. Yo diría eso, que la amenaza más grande para la soberanía democrática de Guatemala o cualquier país es corrupción. Corrupción, por definición, roba al pueblo de su soberanía sobre el gobierno y el país, y roba dinero de toda la población por necesidad. Así que si se habla de mantener la soberanía nacional, hay que atacar la amenaza más importante contra la soberanía, cuál es la corrupción. Gracias. Y antes de terminar, dos cosas. Usted mencionaba que hasta 12 entidades u organizaciones han recurrido a la ABA para pedir apoyo en este proceso de elección de magistrados.
¿Alguna de esas entidades, quizá para tener una mejor noción de cuál puede ser el mejor proceso que se da, ha sido la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, señor Mora? Perdón, pero Pablo, no capté la última parte de la pregunta. ¿Qué Que tiene si, que ver con la embajada? que si alguna de esas entidades que ha requerido alguna información para poder entender cómo pueden ser los mejores mecanismos para elegir magistrados, eh, revisión de su historial y demás, ha sido una de esas entidades, la Embajada de Estados Unidos, la que ha recurrido a la ABA para poder tener apoyos e insumos. Sí, sí, como que no, que la embajada ha pedido apoyo. Ya sabía mucho de esto, pero han pedido nuestra opinión sobre estos temas y nosotros le hemos dado información sobre qué es lo que nosotros hemos recomendado como estructura que se pudiera adoptar para obtener más información sobre los méritos de los candidatos, para lograr más transparencia en el proceso de selección y de esa manera asegurar que los candidatos que sean considerados por nombramiento de las Cortes guatemaltecas son de la más alta calidad. Sí, han pedido información sobre ese tema. Mil gracias. Y antes de terminar, si usted nos podría ayudar, ¿cuál es el mejor estándar? ¿Cuáles son los mejores pasos que se pueden dar? Usted acaba de mencionar evaluar los méritos. ¿Qué debería de ser eso que quizá no estamos haciendo en Guatemala respecto a los candidatos? Sus méritos académicos, si han sido de la carrera judicial, sus fallos, si han sido abogados particulares, a qué clientes han representado, es decir, qué nos está faltando o qué sería lo mejor que se hace en muchos lugares del mundo para tratar de tener jueces y magistrados realmente independientes. ¿Cuáles podrían ser esos 3, 4, 5, no sé, pasos fundamentales que no deben de faltar si lo que se busca es la independencia judicial? Sí, bueno, primero déjeme señalar que la necesidad para nombrar a las personas más calificadas es requisito de la Constitución guatemalteca y también de acuerdos regionales en América Latina. Así que esta no es un deseo, quiere decir una necesidad y una obligación legal bajo las leyes que rigen a Guatemala. Algunos en Guatemala mantienen que no se debe obtener o confirmar esa información adicional que es necesaria para comprobar la idoneidad y honorabilidad de los candidatos para la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema. Ellos opinan, en resumidas cuentas, Guatemala no necesita más. Esto es un bochorno. Los que yo respeto insisten, a lo contrario, Guatemala no merece menos. Pero los elementos son bastante fáciles para comprender, quiere decir, en la conferencia se trata de conocer en detalle la vida profesional y personal desde el punto de vista de ética, comportamiento, honradez y cosas así de cada persona. Entonces, después de varios años de profesión, esa información es bastante fácil de obtener, pero hay que hacer preguntas, hay que obtener los documentos, hay que hablar con otros jueces, otros profesionales que han trabajado con el candidato. Hay que trabajar con otros abogados que conocen su comportamiento y su profesionalismo, su integridad. Y entonces esa información se recoge y se confirma. Eso es un punto muy importante. No es meramente porque el candidato diga que yo soy esta persona, estos son los datos esenciales de mi vida, de mi carrera. Es necesario tener eso del candidato, por supuesto, pero después hay que verificar la calidad, la veracidad de ese tipo de información, entonces hacer una evaluación en total para decidir si la persona tiene los méritos suficientes para ser considerado y ser nombrado por la posición. Esto puede ser un trabajo objetivo, quiere decir, aunque hay elementos de subjetividad, cuando se está hablando del análisis de una vida profesional, hay maneras de deducir si efectivamente la persona tiene los méritos para ser nombrados. Por ejemplo, la cuestión financiera. Candidatos deben proporcionar privadamente información financiera para poder la ente que lo está revisando llegar a la opinión si la persona tendría independencia económica para jugar el papel de juez en las Cortes guatemaltecas. Si, por ejemplo, la persona tiene
solamente un fondo de recursos, si han trabajado, por ejemplo, por personas reconocidas como están relacionados con narcotráfico, por ejemplo, eso también sería una señal. Así que hay que obtener información en diferentes temas y sujetos de la persona y hacer el cálculo y llegar a la decisión. Pero esa gente existe en todo país. Existen personas que están reconocidas como eminentes en su profesión, de reconocida honradez, de reconocida sabiduría, de reconocida honorabilidad. Y reduciendo el campo de selección para gente que están calificados de esa manera, que es el deber de los comités y la estructura para seleccionar candidatos para nombramiento a las cortes. Muchísimas gracias, señor Mora. Gracias por su tiempo y por su involucramiento para fortalecer el Estado de Derecho. Que pase un feliz día. Gracias a ti, igualmente.